Radio Soleña. Una luz de participación en primavera. Una nueva primavera. Múltiples voces. Múltiples participantes. Esto es Radio Soleña. ¿Por qué estarán marchando? Por los derechos humanos. Es porque quieren ser escuchados y escuchadas. Es por un futuro mejor. Pilas. Ya comienza Hablar de Género Libera. Hola amigos y amigas, nos encontramos nuevamente en su programa de la Radio Soleña. Soy Karen Correa y les acompañaré durante esta media hora. ¿Qué tal, Dome? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigos y amigas, días, noches, ¿cómo se encuentran estos momentos que nos estén oyendo? Este día nos encontramos con un tema muy interesante y nos encontramos también el día de hoy con nuestro amigo Luis, que nos sigue apoyando estos días en la radio. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Dome? ¿Qué tal, Karen? Muy buenas tardes en este día lluvioso. Un placer volver a estar con ustedes en la Fundación y sí que es un tema bien interesante el que han planteado ustedes para el programa de hoy y vienen en vigor, ¿no? Así que, como decía, un gusto estar nuevamente con ustedes y también con nuestros compañeros técnicos. Muy buenos días, jovenazos. El día de hoy, pues como ya mencionaron, va a ser un día sentimental, por así decirlo. Estoy aquí con Camilo, como siempre. Mi nombre es Jonathan Muñay y a disfrutar de este segmento. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cómo nos vean, como ya decía la Karen y el Jonathan. Perdón que le corte. Una queja. ¿Cuál es la queja? Compre sillas. Compre sillas. Es que está que chilla esta silla. Está bien, es la nueva adquisición para la radio, está bien. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este nuevo programa de Hablar de Género Libera. Esperamos ya estar constantes en esto, así que bienvenidos a esta programación. Les invitamos a que reflexionen y digan muchas cosas a favor o en contra, porque este es un programa diverso. No queremos decir que nosotros tenemos la razón, la Dome, la Karen o el Luis, o mucho menos el Camilo y el Jonathan. Aquí todos hacemos participación, aquí todos hacemos cuestionamientos de lo que decimos, así que si tienen dudas, sugerencias o algo, pueden ponerlo ahí en sus comentarios, están abiertos. ¿Les parece si comenzamos con el primer segmento de Género Libera? Sí. Adelante. Comencemos. Oye, ya hablemos. Ya. ¿Pero de qué? Hablemos de eso. ¿De qué? De lo que ya sabemos. Ay, ya entiendo. ¿Te refieres a eso que libera? Sí, recuerda, Hablar de Género Libera. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, pues les voy a dedicar a todos un pequeño fragmento de un poema de Mario Benedetti en dedicación a este tema tan importante que vamos a ver el día de hoy, las desapariciones. Espero les guste. ¿Cuándo empezaron a desaparecer? Hace 3, 5, 7 ceremonias. A desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo. Y vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás. Ese andamiaje de brazos, cielo y humo. ¿Cuándo empezaron a desaparecer? Como el oasis en los espejismos. A desaparecer sin últimas palabras. Tenían en sus manos los trocitos de todas aquellas cosas que querían. Es muy cortito, lo sé, es sentimental y creo que es el punto principal que da paso a este segmento que todos han estado deseando tanto. Hoy acá en Hablar de Género Libera quiero ponerles esta pregunta sobre la mesa. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué pasó con ese amiguito de la infancia? Ese sujeto que apareció en las noticias un día que no encontró a sus familiares. Ese abuelito que un día solo salió y nunca más volvió. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa con las personas que solo decidieron ya no aparecer? Creo que, como decía Jonathan, con este fragmento del poema, o el poema completo creo que era. No, solo es un fragmento. Ya, porque el poema completo me demoraba como media hora. ¿Qué no media hora? El fragmento de este poema es importante para establecer el tema de hoy. Bastante serio, bastante crudo, bastante triste, sobre todo por cómo vive el Ecuador.
Estos días han sido días difíciles y quiero preguntarles a todos los de aquí, a los que nos escuchen, a los que están ahí en casa, a los que están movilizándose mientras nos escuchan, ¿se han preguntado de las desapariciones? ¿Qué es una desaparición? ¿Qué conlleva la desaparición? Si yo un día me voy de mi casa y decido no volver, es una desaparición. Si un día alguien me rapta, solo cojo rumbo y porque alguien me interceptó en la calle y ya no vuelvo, es una desaparición. Creo que eso es en base a lo que nos comenta el día de hoy. Karen y Dome estaban ahí pilas con este, así que quisiera preguntarles, chicas, ¿qué es esto de las desapariciones? ¿Es algo loco hablar de desapariciones? Nunca hemos tenido como talleres específicamente de desapariciones, ¿no? Nunca te han dicho en la televisión, esto es una desaparición. Tal vez este es un inicio bueno. Karen. Sí, como dices, Camilo, pues una desaparición es cuando una persona es obligada a retirarse de un lugar o incluso decide irse por su propia voluntad. Sí, como dijo Karen, también en ese ámbito, mezclando también lo que dijo Karen, hay las desapariciones forzadas y las involuntarias, las cuales más adelante ya mismo les vamos a explicar cada una de ellas. Y también al hablar de este tema nos está permitiendo a cualquiera que nos esté oyendo y a nosotros mismos a abrirnos un poquito más y saber sobre qué en realidad está pasando, por qué se van porque quieren o porque los obligaron. Pero entonces, a ver, ¿qué es esto de las desapariciones? Hablaban algo de voluntaria, involuntaria. Al final, ¿qué es esto? No logro comprender, chicas. ¿Qué es esto de la voluntaria y la involuntaria? ¿Qué es? Verás, te converso, Camilo, que las desapariciones voluntarias es cuando la mayoría de veces los niños o adolescentes abandonan sus hogares de forma voluntaria. Es la conclusión que depende del Ministerio del Interior. Pero además dicen que se debe a problemas económicos o psicológicos en caso de adultos mayores. O sea, sería de la tercera edad. Ahí díganme ustedes, Luis, Jonathan, ahí que me dicen siempre, no, Camilo, eso no es. Oigan, o sea que si un abuelito que sufre de Alzheimer ya no se ubica temporalmente, espacialmente, ya no reconoce a sus familiares y desapareció voluntariamente. Eso está diciendo el interior, algo así. Complejo, ¿no? Complejo definirlo así. O sea, pero es que tampoco tiene lógica. O sea, si vas a la calle y tienes ese problema y te olvidas de la dirección de propia propiedad o quién eres tú, es como... No se podría ni contar como involuntaria ni involuntaria porque... Claro, es todo un problema, ¿no? Exacto, no hay como una palabra que defina esa situación. Exacto, muy bien. Exacto, como dijiste, Jonathan, eso no se puede contar como una desaparición voluntaria y tampoco como una involuntaria, porque principalmente las involuntarias son principalmente dadas por, ¿cómo se diría? En lo que he investigado sobre el Estado, que personas, digamos, que están caminando por la calle, casualmente puede, digamos, un grupo de policías cogerte y llevarte y no pueden volver a saber de ti. Tú no puedes hacer nada, ni siquiera vas a saber dónde estás, ni siquiera tus familiares van a saber qué te pasó, porque tú tranquilamente saliste a comprar y cuando regresaste, y ni siquiera regresaste, ya yendo aunque sea para ese lugar, te atraparon, te llevaron y no te volvieron a ver jamás. Hasta la actualidad, sí, hasta la actualidad hay personas que han desaparecido y ni siquiera se sabe dónde están. Bueno, y a raíz de estas desapariciones voluntarias, sí quiero agregar en algún punto que son muchos entes que se involucran en estas desapariciones voluntarias, ¿no? Bueno, no voluntarias, involuntarias, ¿no? Que un día saliste que porque te viste bien. A veces sí es cuestión del Estado, ¿no? Porque hay una inseguridad completamente difícil, cuestionable. Lo que hemos visto estos días, ¿no? Que en las prisiones hay cosas complicadas. Bueno, hay muchas cosas en noticias. No tengo por qué convertir este programa en algo trágico desde ese punto. Pero claro, a raíz de eso también se involucran varias organizaciones delictivas dentro del Estado, que no necesariamente son la policía o la milicia, ¿no? En este caso hemos visto un montón de bandas que han desaparecido un montón de personas. En este caso de la crisis carcelaria, por ejemplo, muchas personas han sido desaparecidas y posteriormente han sido encontradas, claro, degolladas y un montón de cosas. Claro, aparte del Estado, evidentemente están estas mafias, ¿no? Que también pues están provocando un montón de desapariciones, ¿no? Y en su mayoría con fines seguramente de trata de personas, ¿no? De venta de órganos, ¿no? El tema también es que
muchas veces, como no se sabe qué pasó con estas personas, también se desconocen los motivos por los cuales fueron desaparecidas. Entonces es difícil saber si ha sido por trata de personas, si ha sido por tráfico de órganos, si ha sido el Estado. A veces es difícil, ¿no? Y otro tema que también otro día comentábamos con Karen es el tema de la discrepancia de las cifras, ¿no? O sea, por un lado tienes el Ministerio del Interior acá en Ecuador, que te da una cifra, no sé si el 80 o 90% de personas que desaparecen a priori voluntariamente, pero luego están, evidentemente, las ONGs que trabajan con este tema y que te dicen que la mayoría de las desapariciones son involuntarias, es decir, son forzadas, ¿no? Entonces uno se pregunta a quién creer. Exacto, Luis. Estábamos viendo que las cifras del ministerio dice que el 97% de los casos han sido resueltos, que eso significa que 45.899 personas ya han sido localizadas. Pero las FADEC, que es una de las organizaciones que ayuda a las familias de los desaparecidos, dice que existen los 2.316 personas desaparecidas en los últimos 75 años. De esto se ha dado desde 1947 hasta este año. Entonces, como que las cifras del Ministerio del Interior y las organizaciones no son algo como que se compacten entre sí. Sí, Creo que Jonathan tenía sí, un dato porque también. es como, o sea, actualmente también se menciona que cada día desaparecen al menos 3 personas, de 2 a 3 personas. Si tomamos en cuenta las 3 personas como máximo, al año desaparecen como 1.090 personas más o menos. Y si comparamos con lo que dijo la Karen, en los 75 años, si mal no recuerdo, desaparecieron 2.000. Si en un año desaparecieron 1.000, ¿qué pasó con los demás? Claro, es un poco, perdón, no sé si me dejan utilizar la palabra, es un poco absurdo, ¿no? Es un poco absurdo que al final comiencen a ver esta serie de cifras de que no se han desaparecido, que se han ido a comprar pan y que no sé, se fueron con fulanito, fulanita, porque pasa, pasa eso, hay personas dentro del círculo familiar, dentro del barrio, que dicen, pues que hombre o mujer ve que era así, no sé qué, solo desapareció, ¿no? Y que tristemente creo que eso ayuda a que se cubran estos datos, ¿no? 75 años, 2.000 personas, es un tanto muy, muy cuestionable, ¿no? Habrá que decir, ¿qué está pasando ahí, no? Difícil. Claro, todo apunta a que evidentemente el Estado está tratando de eludir un problema grave que tiene la sociedad y no reconocerlo como tal, ¿no? Y por otro lado, ponerse la medalla y decir que ellos están resolviendo pues el 80 o el 90% de los casos cuando es evidente que no es así, ¿no? Y También no solo por el Estado, sino que también que la gente misma nos comience a juzgar sin saber cómo era esa persona en realidad y que solo tu círculo social, no solo tus amigos, más tu familia te conoce más que ellos, que te vengan a juzgar solo porque, digamos, te vistes diferente, te gustan otras cosas, te vengan a juzgar y te digan que ella desapareció porque quiso. No, pues, eso tampoco está bien. es justificar lo injustificable, ¿no? Claro, algo que no tiene sentido justificar, algo que ni siquiera entienden lo que pasa. Personas que no captan lo que sucede. Bueno, Jonathan, estaba emocionado por hablar, Jonathan. Acaba de traicionar enfrente de todos. Sí, porque ya, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué quieren que les diga? Cántanos algo, Jonathan. Nada, tengo que dar mi opinión. Mi valioso opinión, es importante, ¿ah? Dígala. Bueno, sobre las desapariciones sí es un tema que te llega al corazón. Y bueno, creo que algunos de nosotros, muchas personas hayan tenido ese como momento en su vida en el que se perdieron por algún instante de sus padres y todo eso. Y no sé, cuando te pasa eso es como que cuando hablas de la desaparición, como ya tienes esa experiencia, no es como que fuera un tema que muchos dirían, solo están hablando de eso, así se acaba y ya se van a otro lado y hacen otra actividad y se olvidan. Sino que sí, con el pasar del día hasta que llegue la noche, sí te queda esa sensación de recuerdo, de remordimiento, y es pensar, si yo me siento así solo con un recuerdo, ¿cómo se seguirá sintiendo esa madre, ese hermano, ese amigo que perdió a su ser tan querido? Que lo palpó, ¿no? Uh-huh. Que fue parte. Bueno, vamos a una pequeña pausa a ver qué ha hecho la Fundación estos últimos días, porque por ahí tuvimos la inauguración de un documental, el documental de Sol, por ahí tenemos un vídeo que lo vamos a pasar por acá.
Y en esta parte final del programa sí quisiera invitarles a todos y a todas a ser solidarios, a identificar, porque a veces también las desapariciones vienen acompañadas de muchas otras cosas, tal vez de acoso, tal vez de violencias, un montón de cosas, sea o no voluntaria o involuntaria, ¿no? Suponiendo una persona que está en su sano juicio, por decirlo de alguna manera, que decidió irse de su casa, posiblemente se fue porque sufría violencia psicológica, sexual, no sé, hay un montón de cosas. Y el ser solidario en esos momentos, de prestar oídos, de prestar atención, el escuchar y el ayudar también a dar las herramientas para las denuncias, creo que es algo que todos y todas estamos en la facilidad de hacer. Con eso quiero sí solidarizarme, mandar un abrazo a todas estas familias que posiblemente en el Ecuador están pasando por eso y que también alrededor del mundo, porque recordemos que ahora hablamos de Ecuador, pero en el mundo hay muchas cosas bastante difíciles. Vamos a una pausa y regresamos un poco más de hablar de género libera en nuestro segundo segmento, Hortelanos por la Vida. Ya vuelve. Eso, ya volvemos. No se me escucha, pero... Recuperemos la salud. Recuperemos la naturaleza. Recuperemos nuestras raíces ancestrales. Recuperemos la agricultura. Recuperemos la esperanza. Recuperemos la vida. Esto es Hortelanas por la Vida. En esta segunda parte del programa, bienvenidos y bienvenidas a quienes se están integrando. Recordemos que toda la anterior mitad, toda la primera parte del programa está libre de discusión, ¿ah? No es que el Luis, el Camilo, la Dome, la Karen, el Jonathan, y en este caso la Jessica, aunque no le ven, tiene la voz ahí, fija. Si tienen opiniones diversas, perfecto, estamos aquí para opinar. Si alguien cree que el Estado hace un buen trabajo, bienvenido. Coméntenos un poco de su experiencia, que está bien. No queremos que esto sea la regla de oro, ¿ah? Para nada. Y aquí el Jonathan, como es un excelente artista, nos tiene preparado algo bien chido. Es un segundo poemita, pero en esta va a ser relacionada a desapariciones igual, pero a un segundo segmento, a otra parte importante de nuestras vidas. Y es el suelo y la tierra en donde pisamos, nuestro querido planeta Tierra. Así que... si me dejan de ver porque ya me pusieron nervioso, muchas gracias. Dele. Desaparecidos los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, y también los bosques nativos, las estrellas en las noches de las ciudades, los aromas de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano y los viejos cafés donde siempre había tiempo para seguir perdiendo el tiempo. Cruel. Perdón, ahí me emocioné al final. Cruel, pero cierto. Muy cruel, pero cierto. ¿Y este poema de quién era? Lastimosamente no me acuerdo. No es de Galeano. Del famoso Eduardo Galeano. Galeano. Un filósofo completamente interesante. Sí, es que De lo toda leí y me Latinoamérica. gustó, pero no me acuerdo. No me acordaba Eterno, el nombre, Galeano. dice. El eterno, exactamente. Ucha. Ay, sí, como dato, ya tienen unos deberes los que nos escuchan. Pueden ir a ver el documental producido por acá, nuestro compañero Luis, que está bastante chévere para sensibilizarnos sobre el primer tema. Y en la segunda parte también ir a leer un poco de Galeano. Una poesía hermosa, maravillosa, muy buena. Bueno, en esta parte quiero preguntarles dos cosas. La primera es que ya mismo hacemos un cambio de consola, así que pilas ahí. La primera es, algunos de ustedes, ya hemos hablado de las desapariciones de los humanos, que es importante, que es lo más cercano que tenemos. Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar qué pasa con las desapariciones de plantas, de suelos, de agua incluso. ¿Qué pasa con las desapariciones que se dan en la naturaleza? Déjenme les cuento que esto no es una idea alejada, ¿eh? Para nada alejada. De hecho, somos testigos de que multitud y magnitud de personas han hecho que muchas plantas endémicas, animales endémicos de lugares desaparezcan constantemente. Acá la Karen y la Dome nos van a hacer un pequeño reconteo de qué animal. Creo que tenía un ejemplo bastante interesante. De las abejas. ¿Cuál es esto de las abejas? ¿Qué pasa con las A ver. abejas? Karen. Dicen que los insecticidas y otros productos químicos son uno de los considerados como el principal factor de la
desaparición de las abejas a nivel mundial, y que también la presencia de campos electromagnéticos, ya que por esto no pueden localizar las zonas de alimentación o incluso retornar a su colmena. Sí, como dijo Karen, la verdad es así. Principalmente como las abejas son las principales polinizadoras tanto de para nosotros los alimentos también, porque polinizan hasta los vegetales, los huertos, e inclusive las flores que tanto nos gusta ver. Por ejemplo, solo queda actualmente la mitad, principalmente en Europa la reducción se llegó al 53%, mientras que aquí nuestro vecino, el más grande de todos los países aquí en Latinoamérica, Brasil, acá es casi del 30%. Y como dije antes, las abejas nos ayudan a la polinización de los vegetales, de las plantas. Su polinización nos ayuda con el 85% de los bosques y el 70% de los cultivos agrícolas. Por ende, al estar nosotros destruyendo y matando a las abejas, nos estamos literalmente también matando a nosotros mismos. Porque ¿qué otro animal que nosotros conozcamos? Ni siquiera las avispas. Ellos ni siquiera polinizan. Cogen y nos decimos a un insecto, le matamos. Principalmente, como dijimos, estamos de nuestro tema, Karen y yo, las abejas. Matarlas ocasiona que una gran cantidad de seres ya no tengan un hábitat literalmente, porque al ya no polinizar, ocasiona que las mismas plantas comiencen a morir, comiencen a marchitarse y no haya vida en ellas, no haya vida, ocasionando una gran pérdida. Complejo, ¿no? Lo que pasa con las abejas es doloroso. Y no quiero deshumanizarme, no quiero que luego el Luis o la Karen me digan, ay, yo soy Camilo, qué bestia, ¿no le duele que desaparezca un humano? Sí, me duele bastante. Pero creo que el hecho de que desaparezcamos de este tipo de especie hace que en algún momento simplemente, ¡pum!, desaparezca todo. O sea, somos tal vez tan irresponsables los humanos que al final intentamos abarcar con todo, romper todo lo que podamos, y cuando ya no haya nada, culpar a alguien más, ¿no? No, es que es el planeta ya está viejo, ¿no es cierto? Y eso es cuidado varias veces. Compremos otro. Eso, vamos a Marte, ya, en Marte de ley ponemos un par de abejas más y sale, y es difícil, ¿no? Bastante complejo. Verán, hay muchas especies de plantas alrededor del mundo, en especial en Ecuador. De hecho, el 75% de plantas endémicas del Ecuador están en peligro de extinción. O sea, están a una pizca, nada, de que un día simplemente, ¡pum!, no haya más. Desapareció. Y entre eso sí está el helecho. Sí, y no sé, eso también es como el hecho de que, o sea, si desaparecen, al principio Ecuador era considerado como el centro que tenía más flora, más fauna, más diversidad en todo. Desaparecen, ¿qué creen que va a pasar con el Ecuador? Claro, ¿dónde está la riqueza, no? Exacto. La riqueza de nuestro. Miren, por ejemplo, yo siempre, y acá a los chicos, cuando estoy dando taller, les pongo un ejemplo interesante de una especie endémica llamada Polylepis. Árboles que fueron arrasados hace un par de siglos y que ahora recién hay un par. Pero que estuvimos a dos, a un poquito más, yo diría así, metafóricamente, tal vez a 2 centímetros de, perdón la palabra, pero de mandarlo todo y ustedes complétenlo como quieran. Dijo, perdón, puede decir. No porque luego nos banean el video. Así que eso es interesante, ¿no? Además, solo para decirlos, muchos y muchas de ustedes, estoy seguro que han salido por la calle, aquí en Quito, tal vez Luis en España también ocurre, de que sales y ves dientes de león en las aceras, crecen así de la nada. Déjeme decirle que es una especie que también está en peligro de extinción. Estamos a poquito de solo desaparecerla por completo también. Entonces es complejo, es difícil, ¿no? Y esto conlleva a más cosas. Si ya desapareció esta planta, ya, plantemos otra. Igual nos va a dar oxígeno. Eso decimos, eso lo he dicho yo, vaya. Pero lo más difícil es que al momento de ya enfocarnos tal vez en que ya no hay otra planta igual, también matamos microorganismos, también matamos animales, un montón. Inclusive matamos a la misma tierra. Exacto. Luego acostumbramos una tierra que tenga otra especie que nunca estuvo ahí y al final desértica, muy pantanosa, hay un montón de cosas.
Sí, te das cuenta que al final también todo se reduce a lo mismo, ¿no? A esta forma que tenemos los humanos, ¿no? De vivir sin pensar en el otro, no solo en las demás personas, ¿no? sin el planeta, ¿no? O sea, tendemos a pensar que somos la única especie, ¿no? Eh, y eso, evidentemente, pues no tenemos otra alternativa de planeta, ¿no? Por mucho que nos quieran vender esos utópicos viajes a Marte, ¿no? Claro, a la luna, que vamos Claro. a aterrar. Sí, sí. Y a nivel de fauna, pues también, como todos sabemos, ¿no? Hay un montón de especies que están ya a punto de extinguirse, ¿no? Como pueden ser el oso polar, ¿no? Los propios elefantes, los lobos en Europa, o también hay una especie, por ejemplo, que es bastante endémica en España, que son los linces, unos felinos, ¿no? Solo por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Y acá en Ecuador también, ustedes me comentaban el otro día, ¿no? Por ejemplo, las tortugas de Galápagos, ¿no? Sí. Literalmente esa especie ya no, Dejó de existir. claro, dejó de existir. Porque la última, en la que conocía que existía, le llamaban literalmente solitario George, pero ya hace bastante tiempo él ya falleció y actualmente lo único que nos queda para recordar esas majestuosas tortugas es al mismo solitario George, pero disecado en el Museo de los Galápagos. Wow. Complejo, ¿no? Complejo. Y miren que eso no es muy alejado. Diría, desaparecieron como los dinosaurios desaparecieron. No, miren, Solitario George fue hace 6 años, 5 años. Estamos literalmente a un abrir y cerrar de ojos de toda la humanidad, ¿no? Y pensar lo que durante estos 2022 años, los que creemos, por lo menos los que hemos tenido creencias católicas, 2022 años hemos desaparecido un montón de especies. No es de locos pensar que hasta hace un siglo y medio atrás, todavía había dodos. Estos que aparecen en Madagascar, ¿no? Estos que siempre están jugando, también. Ah, bueno. Vaya problema con los humanos, ¿no? Y en estas, y de lo que me he dado cuenta de lo que hubo esta temporada del COVID, ocasionó que nos diéramos cuenta que como nosotros mismos nos encerramos en nuestras propias casas, las mismas especies que nosotros creíamos que estaban desaparecidas comenzaron a aparecer otra vez. La naturaleza comenzó a seguir su curso normalmente, sin necesidad del ser humano a su alrededor. Nos comenzamos a dar cuenta de que hasta los animales decidían pasearse por las mismas calles, como que si fueran los dueños de todo. Y hasta yo he visto de que, ¿cómo se llamaban? Tigres de montaña o tigres de invierno, no me acuerdo muy bien. También no se sabía mucho de ellos, de que no habían tantos en libertad. Pero gracias a la pandemia, algunas personas que han decidido salir y tomar fotos las han encontrado en las montañas saliendo. Eso significa que nosotros mismos estamos acabando con las mismas plantas, los mismos animales, y aún así no aprendemos. Creyéndonos dueños de algo que en realidad no nos pertenece, ¿no? Que solo es prestado. Ajá, que principalmente los dueños son ellos mismos, los animales y las plantas. Sí, es triste pensar de alguna manera, ¿no? Que si el ser humano no existiera, o sea, sin querer entrar en un terreno catastrofista, pero si no existiéramos, seguramente sería la mejor noticia del planeta, ¿no? Exacto. Si nosotros desapareciéramos. Es un chiste negro, chiste amargo, pero cruel y cierto. La cruda realidad. Sí, y también cuando cuando pase eso de que si nosotros desapareciéramos recién, el ser humano se va a poner atento y va a decir, no, el ser humano corre peligro de extinguirse. Y ahí recién se va a poner alerta todo lo que ahorita se puede prevenir. Y también, o sea, saliéndonos un poco también del tema de las plantas, de las desapariciones de especies y todo eso, hay algo que me gustaría mencionar. Y es que antiguamente, bueno, creo que en todas las civilizaciones antiguas, siempre realizaban una especie de, como decir, rituales, o sea, veneraban estas plantas, ya simplemente las vemos y te pisé, ¿por qué? Porque estás en mi camino. Y actualmente también pasa que en el Museo de la Ciudad, no sé si aún siga presente, se realizó como una pequeña exposición acerca de también plantas, pero estas son las medicinales, aquellas que nos curan, y de las cuales también se podría decir que se derivan ciertas medicinas. Y conlleva que se las explote. Y también llega un punto en el que estas desaparezcan y luego, ¿con qué nos curan? ¿Cómo vamos a seguir sobreviviendo? Y ¿qué pasa también con estas personas que se dedican a esta profesión?
Es que hacen algo curioso que me gusta y aún lo siguen haciendo, es realizar un pequeño ritual ancestral a través de cantos que, no sé, lo hacen incluso dentro de una iglesia, que desde mi perspectiva a otros religiosos capaz se enojan por ver eso. Y no sé, pero actualmente eso también está desapareciendo, algo que es como una creencia personal de cada etnia o cada grupo de personas. Está desapareciendo, pero por una razón que igual lo causó el ser humano. Y es que estos familiares deciden que es mejor sus hijos o sus descendientes ya no sigan esa profesión, ya no hagan sus rituales, ya no hagan nada de eso, porque ya lo empiezan a considerar como algo malo, como algo que no va a ser beneficioso para esas personas. Y que sobre todo viene a ser cuestionado, ¿no? De que si haces eso ya no te va a dar dinero. De que si haces eso, ¿qué futuro tienes? De que si haces... Hay un montón de cosas negativas alrededor de estos rituales ancestrales que son bonitos, son hermosos, de hecho. Son preciosos. El hecho de que una persona, varias personas, una mujer, un hombre, bailen a la tierra. Imagínense en eso, poder ver. Que no solo pasa aquí en Ecuador, ¿ah? Podrá pasar en Perú, no sé si en España. Eso no tengo mucho conocimiento. Ahí dirás tú, Luis, no, Camilo, que hablas, estás mal. Pero hay varios procesos históricos de rituales que favorecen a la tierra, que ayudan a la tierra. Miren, el hecho mismo de abonar la tierra son procesos que se están desapareciendo de los cultivos tradicionales, ahora con químico ya, pero es un proceso, miren, de cuidado de la tierra, que además rituales en junio, en septiembre, alrededor del Koya Raimi, del Inti Raimi, van haciéndose, ¿no? Para honrar cosechas, para honrar a los animales mismos, y que sí, efectivamente se han ido desapareciendo. Están perdiéndose, sí. Efectivamente, en Europa, con este enfoque eurocentrista, ¿no? Valga la redundancia, que se tiende a tener, pues todo lo que es ritual, todo lo que es ancestral, se tiende de alguna manera, o sea, estoy generalizando, ¿no? No todo el mundo, evidentemente, pero sí que se tiende a pensar o a relacionar con temas de como ignorancia, como superstición, ¿no? Entonces eso hace que finalmente todas estas prácticas ancestrales tan bonitas estén desapareciendo, porque automáticamente te van a decir que eres un loco, ¿no? O que eres una persona que no tiene cultura, ¿no? Por venerar a este planeta que nos da todo, ¿no? Claro, y lo más cruel, creo, es que luego te dicen, es que estás loco por andar descalzo en el campo, porque ¿qué te va a hacer bien si no tienes tus zapatillas de tal marca, de tal cosa? Porque si no... Al final parecería que los locos son otros, ¿no? No, habría que pensarlo ahí. Abro paréntesis. No sé si sabían, esto ya es muy fuera del tema. A ver. Pero caminar descalzo no es malo para la salud, al contrario, es súper bueno. Claro, es un proceso de activa la circulación, ¿no? Exacto, muy bien. Muy bien. Son cosas que igual han ido desapareciendo de a poquito, ¿no? Claro, porque principalmente, como dijiste, Camilo, algunas personas ven que esa cosa es raro, pero ¿de qué nos va a ser raro si nuestros antepasados caminaban sin necesidad, caminaban literalmente en los bosques, en las montañas, sin zapatos también? Es que en ese entonces no había clavitos. Eso. Ahora sí hay clavos. Ahora sí hay clavos. Bueno, creo que esta es la primera. Se acabó con este segmento, ¿no? Y regresamos con palabras sueltas en un momento. Escucha, es importante. Espera, todas las opciones valen. Ya comienza. Creo que es el momento. Sí, es el momento. Dejemos que todos y todas tengamos y usemos palabras sueltas. Ya. Bueno, regresamos con palabras sueltas. Bueno, yo creo, mi opinión es que tanto cuidemos nuestra flora y fauna y cuidémonos de nosotros mismos, ya que somos los únicos que nos podemos cuidar uno a otros y que podemos cuidar y salvar nuestro planeta Tierra. Sí, tienes razón. También tenemos que nosotros mismos comenzar a darnos cuenta de que, como vimos en el primer segmento, de que hay algunas cosas que también nosotros mismos deberemos darnos cuenta de que suceden cosas inexplicables que nos pueden ocurrir en cualquier momento. Y siempre hay que estar atentos a cualquier cosa que pueda ocurrirnos. Y sobre lo que ha pasado con nuestra tierra, con nuestra naturaleza, ya para todos, para las personas que
inclusive para mí, inclusive para todos los de aquí. Ya, démonos cuenta que estamos comenzando a destruir lo único que queda de vida aquí y principalmente podría terminar afectándonos a todos a largo plazo e inclusive podríamos destruir este único lugar que hemos encontrado que existe vida. Bueno, pues más que nada felicitarles una vez más por generar este espacio tan interesante, este espacio que fomenta el debate, que invita también a personas que nos escuchan a participar y sobre todo un espacio constructivo, donde nosotros estamos planteando problemas, no nos quedamos en lo negativo, digamos, sino que también nos gusta pues plantear posibles alternativas, soluciones y propuestas. Hay que felicitarles nuevamente por crear este espacio y comentar únicamente que, como decía antes, en el caso de las desapariciones de personas, pues aquellas familias que lamentablemente se pueden encontrar en una situación similar de tener a un familiar o alguien conocido que haya desaparecido, pues existen una serie de asociaciones de la sociedad civil que cuando las instituciones del Estado no funcionan, pues pueden acudir a ellas. Bueno, yo solo para agregar a esto, quisiera decir únicamente que es difícil tener que pensar en soluciones, ¿cómo decirlo? Soluciones cuando ya no hay nada que solucionar, cuando ya no hay soluciones, valga la redundancia. Y digo esto porque ahora que hablábamos de desapariciones, ahora que hablábamos no solo de humanos, sino también de naturaleza, creo que nos conlleva a comprometernos un poco a todos y a todas a ser más humanos. Y a ser más humanos en relación de que si un día yo le veo a alguien triste, alguien que está sufriendo cualquier cosa, aconsejar y hablar, ¿no? Para poder con ellos encontrar soluciones. Porque a veces creo que lo malo de esta temporada, de esta época, es que dicen, saben que no hay soluciones y lo único que tenemos que hacer es destruirlo todo. Muy ejemplificado está el hecho de que ya no sirve nada, quema todo, cierra, vámonos. Eso se dice vulgarmente y es difícil pensarlo porque tal vez en el hecho de las desapariciones, en el hecho de la naturaleza mismo, destruyamos todo y vámonos a otro planeta. Desapareció, ya, desapareció, ¿qué vamos a hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Y la cosa es compleja porque el hecho de que, imagínense, 6 estamos acá ahora en el estudio de grabación de la radio. Si los 6 vamos a una marcha, si los 6 vamos con carteles a la Plaza Grande, si los 6 vamos a Fiscalía, es una presión, es dar ese apoyo, a pesar de que los 6 no tengamos contacto directo, es ahí, dar la mano, dar el apoyo, ser humano, ser el hecho de decir, vamos, podemos juntos, somos más en esto. Si nosotros nos unimos, si nosotros cuidamos el hecho de salir, el hecho de ir con cuidado a la casa, el hecho de coger un bus, el hecho de salir de la casa, de preguntarnos, oye, ¿llegaste? ¿Estás todo bien? Imagínense si todos hacemos eso, posiblemente evitemos desapariciones involuntarias, ¿no? Y en el mismo caso, si todos nos podemos hablar de hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás triste? ¿Estás bien? También evitemos desapariciones voluntarias, ¿no? El hecho de que no, es que en mi familia no está bien las cosas, en mi casa no ocurre esto. Posiblemente ese desahogo, esa forma de hablar nos ayude a conectar una sociedad más humana, si quieren. Entonces mi opinión es esa ahora. En relación a las desapariciones, hablemos, conversemos, seamos humanos, sintamos, seamos empáticos con los demás y con las demás. Con las plantas, ahí sí les voy a decir, tiempo hay. Sin embargo, si seguimos, ahí sí voy a decir, los 6 no podemos hacer mucho. Y les invitamos a todos los que escuchan hablar de Género Libera, de respetar la naturaleza, las plantas, los animales, todo coexiste de una manera armoniosa. Si desaparecemos un día, va a acabar la naturaleza, como decía Luis. Si imagínate desaparecer la hormiga y desaparece una abeja, complejo para nosotros, ¿no? Nosotros somos los grandes destructores. Si lo ponemos en términos complejos, nosotros somos la plaga, ¿no? Y hay que ver cómo nosotros mismos hacemos lo suficiente como para que no seamos una plaga maléfica, sino un aporte efectivo para el planeta. Sí, Jonathan. y también tomando lo de la última parte de la comunicación, ser empáticos con los demás. Sí ayudan que, aunque no sepas exactamente qué decirle a esa persona, aunque no sepas cómo expresarte, con el simple hecho de que te sientes a escucharla,
es muy probable que la persona se desahogue, aunque llore frente de ti, abrázala, ayúdala, porque una desaparición sí es doloroso. No sé, con mi madre, como siempre me lo ha dicho, yo también les he dicho a ustedes a veces cuando hablo, es que sí, una desaparición es como un infierno mismo. Te llenas de una desesperación, te llenas de un vacío. Es un sentimiento que es difícil de explicarlo porque se mezcla entre temor, ira, miedo, y se siente simplemente algo vacío dentro de ti. Y una madre desesperada de ese modo, un hermano, o simplemente ya que sea una persona, yo que sé, que no tenga algún familiar, pero sea un buen amigo de otra persona, llegar a sentir eso sí es muy horrible, y no creo que todas las personas se merezcan eso. Y también todos los jóvenes actualmente, sobre todo los niños, que creo que por esto de las nuevas modas y todo eso tienen celulares, tienen de todo, es como que simplemente se les va creando la idea de que nada, siempre van a estar mis padres, siempre me van a dar todo lo que yo quiera, pero no es así. Es el hecho de que siempre tienes que despertar, y aunque no lo veas con mucha paciencia alguna cosa que te hayan dado, en el fondo que lo valores, porque es como dijo Camilo al principio, es simplemente salir a estudiar, ir a trabajar y jamás volver. Te vas a quedar, como decir, en la nada, y nada, no va a haber alguien que te apoye en ese instante. Amigos y amigas, creo que con estas palabras acertadísimas de Jonathan, damos por concluido el segundo programa de Hablar de Género Libera. Les mando un abrazo conmigo. Es todo un gusto participar de esta radio revista. Gracias, compañeros y compañeros. Me siento muy entusiasta, en serio, de pertenecer a este grupo. Me anima mucho. Entonces, felicidades. Gracias por participarme, hacerme partícipe y participarme. Entonces eso, yo soy Camilo Piedra, nos esperamos, nos escuchamos y nos vemos en un próximo programa. Conmigo es todo lo que doy, nos vemos pronto. Bueno, conmigo también es lo mismo, que pasen una linda tarde, noche, día, en el momento que nos estén viendo y escuchando. Y también para tocarles el tema de que para nuestro próximo segmento estaremos con la equidad y la igualdad. Les dejamos con esa duda para nuestro próximo segmento. Esto ha sido todo por conmigo. Bueno, queridos oyentes, igual me despido, soy Karen Correa y nos veremos del próximo programa. Muchísimas gracias igualmente por mi parte, por la invitación, y nos seguimos viendo, compartiendo por acá. Un saludo muy grande. Bueno, mi nombre es Jonathan Muñay y les recomiendo que siempre en choclos. Y nos vemos en tiempo de choclo, muchachos. Eso, muy bien. El día de hoy. Para vernos en tiempo de choclo. Perfecto, esa me gustó. Y por último, de parte de aquí, que una enanita que está ahí, que es nuestra invitada, también les deseo una despedida. Creo que todos se dieron cuenta que había una manita ahí corriendo. Exacto. Ya veremos. Por ahí es el primer acercamiento y ya aparecerá en cámara en otras oportunidades. Así que por ahí estaremos. Gracias, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Hasta Chao. luego. Chao. Radio Soleña. Una luz de participación en primavera. Una nueva primavera. Múltiples voces. Múltiples participantes. Esto es Radio Soleña.